nada más que estar aclarando estas cosas lleva mucho tiempo y como está muy confrontado el ambiente político, sobre todo ahora que ya vamos a la campaña, 3 meses va a haber más calor y pasiones, pero afortunadamente todo marcha muy bien en el país, no hay nada que temer. Ayer estaba yo viendo, no sé si fue cierto, de un atentado a una periodista que denuncia, pero ponla, la periodista Anabel Hernández, que hace denuncias contra el narco, incluso contra de nosotros, sin pruebas. Ayer apareció de que fue víctima de un atentado, ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho, ni quiero tenerlos. Tengo mi conciencia tranquila, tengo adversarios. Estamos en un mundo globalizado. La conexión con otros países e idiomas es importante. Sin embargo, las burlas por una mala pronunciación son bastante comunes y más de lo que deberían de ser. Por ello, nos las deberíamos cuestionar. Hablar más de un idioma o una lengua no es algo sencillo. Deberías de sentirte orgulloso u orgullosa por tu conocimiento. El pronunciar erróneamente una palabra o, en su caso, una mala pronunciación es motivo de una supuesta vergüenza cuando no debería de ser así. Si estás en un país nativo, cuesta bastante el poder pronunciar las palabras adecuadamente porque el oído se va acostumbrando poco a poco y en la mayoría de situaciones o contextos, si no aprendes con maestros nativos, es probable que haya errores de dicción. En su caso, si no estás en el país nativo, deberías de animarte a platicar en ese idioma. No guardes las burlas y busca maneras de cambiarlas y de mejorar. Dejemos de alabar a las personas extranjeras cuando no pronuncian bien y burlarnos de los hispanohablantes cuando hablan en otro idioma. Quitemos las burlas de nuestra cotidianeidad y felicitemos a quienes han tenido el privilegio de aprender un segundo o tercer idioma, una segunda o tercera lengua. Seamos respetuosos, seamos amables y dejemos de crear miedos e inseguridades. Buenas tardes, soy Sofía Lee y esto es Las Noticias por el Sol. Bienvenidos. En la plataforma X, antes Twitter, es tendencia el hashtag narcopresidente AMLO10, después de una denuncia de un supuesto atentado contra la periodista Anabel Hernández. Como bien se sabe, hace unos días proporcionaron datos personales de la periodista, por lo que no se dudó de que su vida podría estar en peligro. Por esto hubo especulaciones de un supuesto atentado hacia ella, acto que poco después se reveló que era falso. Tras el supuesto atentado de la periodista Anabel Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la noticia falsa. El día de ayer, durante la mañanera, AMLO dijo haber tenido conocimiento sobre un supuesto atentado en contra de la periodista. Comentó no tener conocimiento si el atentado era real. Como era de esperar, aprovechó la situación para arremeter con ella, asegurando que este tipo de noticias se difunden porque es época de sopilotes. Ayer cuando vi lo de esta señora me preocupó. Imagínense, le pasa algo, pero de inmediato nos culpan a nosotros y para culparnos podrían hacer una cosa así, porque hay gente sin escrúpulos morales de malas entrañas, expuso el mandatario. Por su parte, la periodista le contestó mediante un video en la plataforma de TikTok. Escuchemos el audio. Esta mañana, a las 8:30 aproximadamente, en Palacio Nacional, de manera imprudente, de manera irresponsable, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso sacarle raja política a la falsa noticia del atentado en mi contra. Es preocupante que el mandatario no tenga contacto con sus subalternos, porque yo desde antes de su conferencia de prensa ya había notificado al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación que esta información era falsa. Pero sabemos cómo es López Obrador.
no pierde ocasión para mandar los mensajes que considera importantes. Y hoy me mandó uno, aprovechando la ocasión, aprovechando el viaje, como se dice coloquialmente. Dijo que no me odiaba, aunque le eran muy incómodas las investigaciones que estoy realizando sobre los financiamientos de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas radicada en Sinaloa a su campaña política del 2006 como candidato a la presidencia de la República. Aclaró que no tenía enemigos, que solo tenía adversarios. Yo desde aquí le digo, López Obrador, yo soy una periodista mexicana cuya única misión es proporcionar información veraz y oportuna a la ciudadanía para que ellos puedan tomar decisiones conscientes y libres. He investigado a todos los presidentes que han gobernado México durante este siglo y seguiré investigándolo a usted y seguiré investigando los nexos de su carrera política con esa organización de Sinaloa, aunque esto le resulte incómodo. Mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se informó que a partir del día de hoy, Canadá volverá a imponer el requisito del visado para los ciudadanos mexicanos que visiten dicho país. Esto con la finalidad de frenar el flujo de solicitudes de asilo. La noche de ayer, el gobierno mexicano indicó que fue informado de que a partir de las 23 horas del 29 de febrero, Canadá impondrá las visas para las y los mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión y consideró que existían otras medidas antes de llegar a esta. La Cancillería explicó que las solicitudes de autorización electrónicas ahora deben de ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o una visa canadiense. De no contar con una, los y las mexicanas deben de tramitarla. Durante el año 2023, más de 25,000 mexicanos solicitaron asilo en Canadá. De acuerdo a las estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, México es la fuente principal de las solicitudes de asilo que el país canadiense recibe. Es por ello que la semana pasada el primer ministro de Quebec, François Legault, mediante una carta enviada al primer ministro Justin Trudeau, pidió al gobierno canadiense que se hiciera más para frenar la afluencia de solicitantes de asilo, ya que la probabilidad de entrar a Canadá desde México explicaba en gran parte la afluencia de solicitantes de asilo. Ante las palabras del primer ministro de Quebec, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que el incremento de solicitudes de asilo en Canadá se deba al crimen organizado. Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán, informó mediante una pequeña rueda de prensa para medios locales que los precandidatos a la alcaldía de Marabatío, tanto del Partido Acción Nacional como el de Movimiento de Regeneración Nacional, fueron asesinados para quitarlos del próximo proceso electoral. Luego de rendir su quinto informe de resultados, el fiscal declaró que las investigaciones parecen indicar que los asesinatos fueron a causa de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitar de en medio a los posibles candidatos. Advirtió que existe un riesgo alto para los próximos aspirantes al mismo cargo de elección popular luego del doble homicidio, a causa de que los propios grupos criminales buscan influir en quién pueda y deba ser él o la candidata. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal. Todo parece indicar que en efecto se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse del medio a los posibles candidatos, que en ese momento, insisto, tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus propios partidos. En determinadas regiones, sobre todo
aquellas que por sus antecedentes, por su historia de violencia criminal muy identificadas y caracterizadas en el Estado, podemos hablar de una situación de riesgo para quienes aspiran a conducir los destinos de esos municipios, porque ha sido como una práctica ya reiterada, acreditada, producto de los informes de nuestras investigaciones, que desean los integrantes de los grupos criminales influir sobre quién deba ser o pueda ser la candidata o candidato, y con ello propiciar compromisos antes de y durante ya la etapa del ejercicio gubernamental, cobrar esos compromisos, permitiéndoles tener control principalmente de las áreas de seguridad y tener acceso a los recursos públicos de manera ilícita. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la reforma que busca incrementar de 15 a 30 días como mínimo el pago de aguinaldo que perciben anualmente los derechos de los trabajadores en México. Los senadores aprobaron con 11 votos la iniciativa que reformaría la Ley Federal del Trabajo. Dicha prestación no ha sido modificada en casi 5 décadas, por lo que, de acuerdo al impulsor de la reforma, Napoleón Gómez Urrutia, es indispensable su modificación. El senador expuso que, comparando las percepciones por aguinaldo en otros países, podemos ver que México es uno de los países en el que esta remuneración es más baja, de 15 días de salario, cuando en varios países latinoamericanos la remuneración es de 30 días de salario o del 12% de las remuneraciones obtenidas durante el año laborado. Ahora, el decreto deberá ser aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda e en caso de salir adelante pasará a la mesa directiva de la Cámara Alta, donde será discutida y votada por el Pleno. De acuerdo al dictamen, con la reforma se busca fortalecer la justicia laboral, en este sentido, tratar de retribuir de forma justa el tiempo trabajado. El aspirante por Morena a la candidatura de la alcaldía chiapaneca de San Fernando, Gabriel Orantes Villatoro, reveló que fue víctima de un atentado por parte de un comando armado. Según Orantes Villatoro, al momento de salir con su equipo de trabajo, condujo cerca de la colonia 16 de septiembre. Allí se le aproximaron 2 camionetas que llevaban luces de patrullas. En ese instante vio que sacaron armas largas y tras el ataque observó que el vehículo había marcas de proyectil dirigidos contra él. A través de sus redes sociales denunció la crisis de inseguridad que hay de cara a las elecciones de 2024. Hay que recordar que durante este periodo electoral se han registrado cerca de 19 ejecuciones de aspirantes a cargos populares. Los más recientes fueron los acontecidos en Marabatío, Michoacán, donde Armando Pérez Luna, aspirante a la alcaldía por el PAN, fue abatido a tiros. Horas antes, Ángel Reyes Zavala, precandidato por Morena, fue emboscado y ejecutado por hombres armados. Por favor, escuchemos su declaración. De venir de trabajo aquí de San Fernando, que estamos haciendo los recorridos, tuvimos un atentado, nos acaban de disparar. Afortunadamente, mi equipo de trabajo ni yo fuimos alcanzados por ninguna bala, ¿no? Yo creo que no es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo único que estamos buscando es traer el beneficio y buscar un mejor bienestar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una advertencia el día de hoy a Occidente.
La amenaza consiste en que el país ruso dispone de armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio y que las amenazas lanzadas por Occidente solo crean un riesgo real de la guerra nuclear. En su discurso anual sobre el estado de la nación, el líder ruso dijo que Occidente debería acabar dándose cuenta que ellos también tienen armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que se le ocurre a Occidente crea la amenaza real de un conflicto con el uso de armas nucleares y por tanto la destrucción de la civilización. En dicho discurso, Vladimir Putin también advirtió a la OTAN sobre las consecuencias de un posible despliegue de tropas aliadas en Ucrania, ya que serían trágicas, al mismo tiempo que calificó de disparate las acusaciones de que Moscú se plantea atacar a Europa. Ante el parlamentario ruso, el mandatario también acusó a Occidente de olvidar lo que es la guerra y de provocar conflictos en Ucrania, Medio Oriente y otras regiones del mundo. Asimismo, aseguró que Occidente busca que la Federación Rusa cometa el mismo error que la Unión Soviética de verse involucrada en una carrera armamentista. Pese a todos los intentos por quitarle el mando, Vladimir Putin lleva 24 años en el poder y espera continuar gobernando el territorio ruso al presentarse como candidato independiente en las próximas elecciones presidenciales de Rusia del 15 al 17 de marzo. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Kareli Canul y Guillermo Medina. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, el día de hoy traemos un tema que es bastante interesante y es sobre la importancia de saber idiomas. Normalmente cuando mencionas esto te vas por el área de aprender inglés, que sí, el inglés es un idioma universal y un idioma que pues es bastante conocido y bastante hablado en bastantes partes del mundo, por no decir casi todas, y considero que no debería englobarse solo a ese. También hay otros idiomas como el alemán, como el francés, como el chino, que también son importantes. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, no les doy la palabra. Bueno, los idiomas son muy importantes más que nada en los estados aquí en México, ¿no? Que tienen una variedad enorme de idiomas. Por ejemplo, acá en Yucatán se habla mucho el maya. Quisiera decir hablamos, pero yo no sé mucho maya, más que una que otra palabra, ¿no? Como pec y alguna que otra, ¿no? Palabra antisonante, que es muy común aquí en las calles de la ciudad, así ¿no? Es. Pero es muy importante aprender maya. Yo he estado en comunidades donde
la gente solo habla maya o te quiere hablar en maya porque se les dificulta un poco el español, mayormente entre la gente adulta más que entre los jóvenes. Así es. ¿Y tú, Yo Karen? creo que es importante porque aparte nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades y también nos abre a nuevas oportunidades en el campo laboral. Y como dice Memo, pues aprender maya es importante porque como reporteros ir a cada uno de esos espacios donde el español es un poco complicado hablar, yo creo que al saber maya te vas a lograr comunicar con lo que quieren decir, ya sea esa comunidad, ese pueblo de aquí en Yucatán. Así es, y justo ayer mencionábamos o hablaba sobre las lenguas indígenas y su importancia, que también pues son motivo de burla. Bueno, Guillermo, tú que has estado ahí, ¿cómo ves esta situación entre los jóvenes? Porque pues el que los jóvenes hablen alguna lengua indígena o alguna lengua madre es motivo de burla en muchas situaciones y por eso se avergüenzan. Cuando ellos llegan a la ciudad se avergüenzan y se sienten intimidados por no saber un idioma como tal, sino como una lengua. Claro, bueno, yo creo que viene más de una, digamos, de una ignorancia, ¿no? Desde cierto punto, más de las personas al no saber tratar como alguien igual a una persona, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, viene siendo discriminación. Realmente yo creo que el maya y todos los idiomas que hay demasiados aquí en la República Mexicana tienen un punto muy importante que al final muestran un poco de la cultura y hay lugares que son mayablantes, ¿no? Igual incluso hay jóvenes que les interesa aprender más ahorita, por ejemplo en redes sociales, en TikTok hay varios jóvenes que te muestran su vida, cómo lo hacen en maya, te enseñan palabras en maya, a cómo pedir tal cosa en maya, y es algo la verdad que es muy interesante, al igual que en otros estados como por ejemplo en Ciudad de México o en Oaxaca o Chiapas, incluso que tienen otro tipo de idioma, pero pues igual hay gente que todavía lo habla y con mucho orgullo más que nada. Así es, yo creo que existe además esta situación de darle importancia a idiomas extranjeros, como vendría siendo, pues ya mencioné, el francés, el alemán, el inglés, que a darle preferencia a las lenguas que tenemos acá en el estado. Creo que es una cuestión más de que no se nos enseña a abrazar esas lenguas, que no se nos enseña a abrazar quiénes somos y de dónde provenimos, entonces terminamos discriminando nosotros mismos estas lenguas que están acá y que hacen parte de la cultura mexicana. Sí, yo creo que debemos inculcarle igual a los jóvenes, a los niños, a que aprendan a hablar el idioma maya, porque pues al final no dejemos morir lo que es esto, porque es parte, como dices, de nuestra cultura, desde nuestros abuelos, que el idioma maya lo han estado teniendo desde que nacen. Así es. ¿Y ustedes cómo ven esta situación de un idioma extranjero? O sea, de aprender un idioma extranjero. Puede ser por alguna oportunidad de corresponsalía fuera de México o en alguna situación así. Bueno, yo creo que es más como hay muchas personas lo usan para poder hacer turismo sin tanto problema, sin tanta dificultad, e inclusive otras, como ya lo mencionas, por oportunidades de escuela, de trabajo. Cual sea la razón, es importante señalarlo y decir que está bien, o sea, realmente no se ve algo mal. Sin embargo, también hay solo personas que se dedican a solo aprender un idioma, aprender varias lenguas que no son de la cultura, digamos, ¿no? Tampoco significa que te pongas a aprender a hablar maya en nuestro caso, ¿no? Que somos acá de Yucatán, pero también no significa que puedas tener este control para decir, bueno, voy a discriminar a mi familia, ¿no? Amigos o conocidos o gente de otras comunidades que es una lengua madre más que nada. Así es, y esto que mencionas es bastante interesante porque suele suceder que las personas pues buscan otros lugares para vivir, se van y terminan con cierto rechazo hacia su familia, hacia sus orígenes por esta misma cuestión de las burlas, porque hemos normalizado y hemos hecho que esto sea cotidiano, que las burlas o que el hacerle pasar vergüenzas a las personas por ser quienes son y por venir de donde vienen, tengan estas situaciones de discriminación. Igual como habías mencionado, pues es importante aprender otro idioma. Igual, a pesar de tener tu idioma que de origen como el de nosotros que viene siendo el maya, es importante aprender otros como el inglés, que también nos ayuda a tener nuevas oportunidades y nuevas habilidades. Por ejemplo, conseguir un mejor trabajo
Hoy en día, para que tú tengas un trabajo estable, mayormente te piden que por lo menos sepas hablar o escribir bien el idioma de inglés. Así es, y yo creo que sí nos deberían de exigir pues un idioma extra, no solo centrarnos en el inglés, pero sí un idioma extra que nos pueda abrir bastantes posibilidades a los jóvenes o a los niños, y creo que a los niños se les debe de instruir. He visto ahora más madres que deciden meter a sus hijos en academias o en escuelas que son bilingües porque pues está dentro de sus posibilidades y se les permite, pero pues también creo que si no está dentro de tus posibilidades, intentar hacerlo de manera autónoma es una buena manera de comenzar, sobre todo con los niños que son como esponjitas que todo lo van absorbiendo y todo lo van aprendiendo más rápidamente. Claro, no, igual algo que es muy importante mencionar, por ejemplo, en el inglés, es que muchas veces los jóvenes, como están en una edad diferente de, como decimos, ¿no? Bueno, en muchos lugares están en una edad donde todo es diversión, todo es desestrés, ¿no? Por no decir otras palabras, esto de ya es cuando los jóvenes no se centran en aprender otro idioma, e inclusive eso en materia de la escuela. Pero, por ejemplo, en la generación en la que yo crecí, desde la secundaria nos empezaron a meter al inglés, pero ya era cosa de cada quien si quería aprenderlo, porque es un inglés básico, pero al final del día te ayuda. Y por ejemplo, yo en caso he conocido personas que tienen niños pequeños, y son niños que desde el kinder, desde los primeros años de primaria, están aprendiendo pues, a hablar, como se dice, inglés, ya sea con frutas, con colores, algo que en nuestra generación, al menos en la mía, me tocó aprenderlo desde la secundaria bien, a los niños ahora se les toca desde muy temprana edad. Así es. Sí, yo creo que esas son buenas noticias de que a los niños desde pequeños se les enseñe la manera de escribir este idioma y de hablarlo, porque como comentas, Memo, cuando nosotros estábamos en la primaria a veces no nos tocaba llevar esa materia, y hoy en día podemos ver que desde el kinder a los niños les enseñan este idioma y hasta que pasen hasta la prepa, universidad, y es cuando van desarrollando lo que es la manera de comunicarse. Así es, y justo con esto de aprender otro idioma viene esta situación que yo mencionaba al inicio del programa, que son las burlas que se hacen respecto a una mala pronunciación. He de decir que pues no todos, por ejemplo en el español, que es una lengua que termina siendo nativa de nosotros, no todos lo pronuncian de manera adecuada y no por eso debería de ser motivo de burla. Sin embargo, deberíamos de motivar a las personas a que lo sigan hablando, a que sigan mejorando tal vez su dicción e ir corrigiendo, sí, pero no de manera burlesca o de manera pues malvada o cruel donde se les pueda afectar. Claro, todo sin ningún tipo de malicia, ¿no? Principalmente, porque pues no todos somos perfectos. Yo creo que nunca dejamos de aprender. Es algo que realmente es una idea que se da todos los días. Entonces, cada día vamos aprendiendo algo nuevo y pues viene siendo hasta con las pronunciaciones, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, con gente de los municipios. A veces yo llego, las primeras veces que llegaba a los pueblos, por ejemplo, en Chaxequín, por ejemplo, yo no sabía pronunciarlo. Entonces yo leía y era como que, ¿cómo es la gente aquí del poblado? Entonces ya la gente te enseña a hablar, a mencionarlo, ¿no? Así es. O por ejemplo, una palabra a lo mejor muy cotidiana en los puertos es chuxulup. Entonces mucha gente al momento de hablarlo dice chuxulup como si fuera con X, pero realmente es como que con ese chic chulup, ¿no? Entonces es algo que la gente te enseña, o sea, a mí me lo enseñó en su momento alguna persona de la comunidad que me dijo, no, se pronuncia así, pero en ningún momento me dijo, no, es que no le sabes, mejor no vengas. No, realmente, mientras haya respeto, yo creo que va a haber una buena enseñanza. Así es, y yo creo que, por ejemplo, a nosotros los yucatecos nos sucede con la X, que nosotros lo pronunciamos como sh, cuando claro, en otros estados de la república lo pronuncian como J, es una pronunciación de J. Entonces se dan estas situaciones que cuando viene gente de fuera e intenta pronunciar los nombres, en lugar de corregirlos de manera respetuosa y adecuada, terminamos burlándonos así de que pues no, es que no sabes, y eso es lo que se les termina diciendo, es que no sabes, en lugar de enseñarles cómo debería de ser. Sí, yo creo que a las personas, como dice Sofi, que vienen fuera a visitar ya sea Yucatán o otras partes del estado donde hayan otros idiomas, como aquí el maya, es importante enseñarles y no pues burlarse de la manera en la que lo pronuncian, sino motivarlos a que aprendan de este idioma. Claro, es lo más importante, ¿no? Motivar a la gente a que aprenda el idioma
y que más que nada que tengan en cuenta, por ejemplo, igual viene mucho, ¿no?, de la educación de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Cuántas veces no nos tocó que tú preguntes, te digan, oye, no puedes hacer esto, ¿no? Esto de, no lo puedes hacer, y tú como niño, por la curiosidad, preguntas ¿por qué? Y solo te dicen, ¿por qué no? Y ya. Entonces nunca, bueno, creo que al menos nos tocó crecer, bueno, a mí me tocó crecer en una generación en la que no te explicaban a ciencia cierta, solo te decían, ¿por qué no? Y ya. Y ahorita actualmente, bueno, al menos yo con los niños que hay en mi familia, les doy al menos un motivo. Si la verdad no sé, pues les doy la razón. Digo, ¿sabes qué? La verdad no lo sé, solo no lo hagas. Pero cuando sí conozco el motivo, pues no puedes hacer esto. Por ejemplo, te puedes lastimar, puedes herir a alguien. Siempre hay, si buscamos la manera de explicarlo, creo que podemos aprender a hablar otro idioma con más facilidad, ¿no? Así es, buscar este balance en el poder dar una explicación o una razón lógica sobre por qué se está diciendo o por qué se pronuncia de manera errónea. Hay gente que, pues, como ya mencioné, este ejemplo de la X, que viene y no sabe pronunciar, y cuando se les pregunta, simplemente les dicen es que no así se pronuncia. Y luego hay que decirles o explicarles que, por ejemplo, aquí se habla el maya y que por esa pronunciación del maya, la X la pronunciamos de manera distinta a cómo se pronuncia en otros estados. Entonces sí suceden bastante estas situaciones que yo considero, y de verdad me enoja cuando suceden, donde la gente se comienza a burlar ya de manera pues irrespetuosa y comienza a hacerte sentir mal incluso por hablar por cómo hablas, en lugar de buscar una manera correcta de corregir a las personas. Claro. Y aparte yo creo que, como dice Sofi, si una persona viene y se burla de la manera que tú estás intentando hablar el idioma, eso te desmotiva, o sea, Así es. Dejas de querer aprender, o sea, simplemente te quedas estancado y dices, ¿para qué seguir haciéndolo si cada vez que lo intento solo se van a burlar? Claro, ¿no? Y pues como lo mencionas, igual a mucha gente les sirve de motivación, de que bueno, si lo pronuncio mal, voy a buscar la manera, a lo mejor con esta persona no, pero voy a buscar la manera de que con otra persona me pueda ayudar, me pueda enseñar, o cómo pronunciar, o cómo, pues como meramente se podría decirse, ¿no? Cómo hablar acá. Así es, y por ejemplo yo recuerdo que pues hay gente que conozco que habla inglés y que le da mucha vergüenza hablarlo, lo saben, te lo pueden leer, te lo pueden traducir, te lo entienden, pero al momento de hablarlo es una situación bastante complicada por lo mismo de estar inseguros en cuanto a la pronunciación correcta y te dicen, es que no sé. Muchas veces prefieren decir no sé a ponerse a platicar con otras personas que sean pues extranjeras en este idioma, y creo y considero que pues es una lástima, porque si ya tienes el conocimiento lo deberías de aplicar, deberías de ponerlo en práctica para seguir mejorando, y que estos comentarios que solo lastiman a las personas o les causan ciertas inseguridades deberían pues de extinguirse. Claro, no, e incluso por ejemplo igual pasa con la gente, nosotros como mexicanos, ¿no? Digo nosotros para referirnos a la sociedad mexicana, cuando llega una persona extranjera que nos burlamos de la forma de hablar, de cómo pronunciarlo, ¿no? Incluso en su momento llegó a haber canciones, ¿no? Como que eran muy despectivas ante la pronunciación. Entonces yo creo que esta parte de la mala pronunciación ya se viene de ambos lados, tanto personas nacionales como extranjeras. Así es, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, el tiempo se nos ha acabado, espero tenerlos aquí la próxima vez, muchísimas gracias. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Continuamos. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx.
Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Los partidos políticos de Yucatán son un negocio redondo para los directivos partidistas, debido a que el gobierno del estado les asigna un presupuesto millonario. De acuerdo con la ley de egresos del gobierno estatal para este 2024, la administración de Vila Dosal asigna poco más de 175 millones de pesos para su operación. La mayor parte del financiamiento gubernamental es asignado a la coalición del PAN, PRI, PRD y PANAL. En conjunto acaparan alrededor del 70% de los recursos, es decir, estaría beneficiando de manera directa a la alianza de su partido político. Para este 2024, entre las 7 principales fuerzas políticas de Yucatán, PAN, PRI, PRD, PANAL, Morena, MC y PBEM recibirán la suma de 175.770.970 pesos, es decir, 117.180.647 pesos en prerrogativas y 58.590.323 para la obtención del voto. El PAN, partido del gobernador, es quien más dinero recibe en conjunto para este 2024, ya que recibirá 53.669.295 pesos. Por su parte, su gran aliado para esta elección, el PRI, recibirá 36.908.983 pesos. Por su parte, Morena recibirá 40.101.700 pesos. Hay que recordar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, dentro de su presupuesto de 436.645.011 pesos, tiene contemplada la suma de 188.666.482 pesos para el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, los directivos partidistas tendrán dinero suficiente para operar durante este año electoral, sin olvidar que también los partidos políticos y candidatos durante el proceso electoral pueden recibir financiamiento privado, esto sin sobrepasar su tope de gastos de campaña, aunque todas las fuerzas políticas o candidatos lo sobrepasan por mucho, ya que no existe un mecanismo efectivo para contabilizarlos. Al terminar las precampañas o campañas, los candidatos deben presentar un informe general final a más tardar 3 días después de que finalice la votación del proceso correspondiente. Con toda esta información se abre un periodo de 40 días después de la elección, durante el cual se lleva a cabo la fiscalización de todas las campañas. Se elabora un dictamen que se entrega a la Comisión de Fiscalización, que más adelante se presenta ante el Consejo General. Con esta información se evalúan y discuten las irregularidades detectadas y en su caso se establecen las sanciones correspondientes.
El día de ayer se interpuso una demanda de petición ante el Instituto Nacional Electoral con petición que le retiren la candidatura al diputado federal Abraham Macari por simular ser de origen maya. En documentos que presentó ante las autoridades electorales, dice que no presenta ser parte de la comunidad indígena maya hablante como lo establece el procedimiento electoral para competir en las futuras elecciones. Este documento fue presentado por el licenciado Roque de Jesús May Contreras, representante del Partido Verde, ante el Consejo Distrital 01 del INE con cabecera en Valladolid. Pidió que el Instituto Nacional Electoral, donde explica que hay anomalías en esta candidatura, y niegue a Esteban Abraham Macari no representa alguna comunidad, lo que representa un acto de simulación y discriminación contra quienes sí pertenecen y cumplen con los requisitos para ser postulados. May Contreras recordó que Abraham Macari es actualmente diputado local por el PAN en el Distrito 10 indígena y cuando lo postularon para ese cargo negó que pertenezca a la comunidad maya, lo cual consta en documentos que presentó ante el IEPAC. En un oficio dirigido a Guadalupe Jessica Alarcón Góngora, titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Roque May solicitó y exigió que el Instituto Electoral requiera al IEPAC los documentos donde Abraham Macari niega que pertenezca a la comunidad maya. Turistas denunciaron a Sol Yucatán que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán están multando a turistas de manera arbitraria en el periférico de Mérida. Uno de los afectados, originario del estado de Morelos, se contactó con nuestra redacción para dar parte de las arbitrarias infracciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. El quejoso menciona que a él y a más familias de turistas los están deteniendo por traer placas foráneas y por exceso de velocidad. El afectado mencionó que los elementos policíacos quitan las placas de los carros y exigen realizar un pago para poder recuperarlas. Asimismo, señala que los agentes se escudan del exceso de velocidad sin tener alguna herramienta que lo compruebe. Aseguró que marcó al 911, que es el número de emergencias, para reportar el caso. Sin embargo, hicieron caso omiso. A mí ya me afectaron con tiempo y dinero, pero al menos que valga la información para futuros turistas porque uno ya no vuelve a regresar, finalizó. En redes sociales circula video en donde se observa al candidato a la alcaldía de Mérida, Rommel Pacheco Marrufo, en las instalaciones de la Preparatoria 2 de la UADY, haciendo presuntos actos anticipados de campaña. En un video, la presidenta de la Asociación de la Escuela Preparatoria 2, Aiko Leticia Gil Cueva, menciona que el pasado 26 de febrero el candidato acudió a las instalaciones acompañado de su equipo de campaña a repartir folletos del candidato a los jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Rommel Pacheco, candidato a la alcaldía de Mérida, estuvo presente en la propiedad de la preparatoria número 2 de la UADY, trajo consigo alrededor de 10 guardias comunicados con radio, regalando folletos y tomándose fotos con alumnos menores de edad, firmándoles libretas y tarjetas del vaivén, expuso. A pesar de que las autoridades de la preparatoria le pidieron que se retirara del lugar, Rommel respondió que solo era un deportista y que solo venía a tomarse fotos con los jóvenes, por lo tanto tuvieron que llamar a la policía y aún así él no se retiró. Por lo que se levantó un reporte ante el jurídico de la UADY. Los estudiantes señalan que hay que estar muy desesperados para hacer actos de precampaña y no respetar la autonomía de la máxima casa de estudios. Recordemos que las campañas para candidatos a la alcaldía de Mérida arrancan hasta el 31 de marzo y concluyen el 29 de mayo de 2024. El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, pidió al gobierno de Yucatán transparentar los millonarios recursos que recibió por participaciones de la federación.
Sol Yucatán informó que el gobierno federal destinó al menos 180 millones de pesos a la administración de Mauricio Vila por participaciones de los ramos 33 y 28 para 106 municipios. Aunque muchos alcaldes se quejan de que no reciben los recursos que les corresponde por ley, advirtió que es ilegal la retención de participaciones a los municipios y no se puede utilizar esa herramienta para buscar coaccionar o intimidar o por cualquier otro propósito. Exigió al gobierno del estado dejar de perjudicar a los ciudadanos retrasando la entrega de los recursos que le corresponden a los municipios. El legislador instó al gobierno de Vila a transferir sin regateo los recursos que correspondan a los municipios de la entidad. Estamos de regreso en las noticias por el sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. El alcalde Lucio Balam Herrera, como medida de advertencia a través de sus allegados, manda una amenaza a medio de comunicación con palabras altisonantes a los reporteros que lo afecten por lo que están sacando en sus medios. El alcalde anda averiguando quién es el reportero de Sol Yucatán que anda en su municipio investigando para darle en palabras altisonantes. Lucio Balam anda desquiciado porque se ha denunciado los desvíos de recursos, corrupción, nepotismo, aviadores. Sol Yucatán también ha exhibido su cacicazgo, pues lleva casi 20 años mandando en el municipio. Acostumbrado a controlar a los medios, no tolera que haya medios independientes que exhiben todas sus corruptelas. Pero este periódico seguirá denunciando e informando al público sobre todas las anomalías del ayuntamiento donde este alcalde se ha hecho millonario. Y que le quede claro al alcalde que la libertad de expresión está amparada por la Constitución. No él decide qué se informa y qué no. De Sol Yucatán, nuestro reportero cuenta con todo el apoyo para el desarrollo de su labor periodística. La amenaza hacia la libre expresión surge luego de que este medio exhiba las anomalías, atropellos y corrupción que prevalece en el ayuntamiento de Lucio Balam. A través de reportajes y denuncias ciudadanas con evidencias, exhiben al alcalde y a su administración del mal manejo de los recursos del municipio. Al sentir que sus intereses se ven afectados por sus oscuros antecedentes, el edil acosa a reporteros que exhiben su mal manejo de recursos públicos, sobre todo por las necesidades que no se están atendiendo en la comunidad. Es lamentable que Balam Herrera amedrenta a medios de comunicación que han señalado posibles hechos de corrupción, conflicto de intereses o conductas similares cometidos por parte de servidores públicos. Es clara la intención del presidente municipal de frenar la libertad de expresión de los periodistas. Este polémico alcalde está violando el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se menciona que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. El alcalde Lucio Balam Herrera sigue retando al tribunal que lo ha amonestado por incumplimiento reiterado de pago. El edil ha sido objeto de nuevas amonestaciones debido al problema de la falta de pago de una cantidad millonaria. Esta decisión fue ejecutada por el Tribunal del Estado a través de una sentencia. La suma adeudada va aumentando a los afectados por despidos arbitrarios y la resolución del Tribunal Colegiado en materia civil, laboral y administrativa. Desde el principio de juicio y sentencia ha evadido su responsabilidad ingresando amparos. La sentencia previa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado fue emitida en 2021.
El alcalde de Telchac Puerto, Alfredo Marrufo Díaz, en contubernio con el comisario ejidal Hervé Guadalupe Cetina Marrufo, ampliamente conocido en el puerto como Mero Viejo, de manera ilegal, pretenden adueñarse de un terreno con una extensión de cerca de 14 hectáreas, localizado en la carretera Telchac Puerto San Crisanto, que pertenece a pobladores. El inmueble donde se asienta la colonia Puertas del Sol tiene un valor aproximado de 150 millones de pesos. Esto debido a que está localizado en la llamada Riviera Yucateca, que se comienza a desarrollar en esa zona. El lugar tiene un gran valor comercial debido a que el terreno se encuentra a menos de 1 kilómetro de donde se está edificando la zona hotelera de Telchac Puerto. Investigaciones de Sol Yucatán señalan que grupos de inversionistas inmobiliarios tienen un gran interés en la propiedad, donde pretenden realizar desarrollos inmobiliarios. Empresarios han entablado conversaciones con el alcalde de extracción priista y con el actual comisario ejidal para concretar la compra de la propiedad. Por ello, el edil, junto con la policía y grupo de campesinos, intentan sembrar terror y miedo entre los posesionarios de los terrenos. Esto con la finalidad de que abandonen la propiedad y ellos puedan concretar la venta. Por lo cual la propia policía ha destruido casas, realizado robos y amenazado a los habitantes. Los propios habitantes de la comunidad han emprendido un frente de resistencia para comprobar la propiedad del terreno. El terreno de 13.83 hectáreas durante años estuvo abandonado, por lo cual en el 2015, cuando asumió la alcaldía Alfredo García Córdoba, el edil comenzó a indagar a quién pertenecía la propiedad. Tras las investigaciones en el Registro Agrario Nacional, en el Instituto de Vivienda, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal, se encontró que no era terreno ejidal y en cambio pertenecía a la Reserva de Bienes Nacionales. Con base en ello, la SEDATU inició con los procesos de urbanización y a unos meses de dejar la alcaldía, el edil sometió al cabildo la donación de lotes a favor de 382 familias quienes no tenían dónde vivir, por lo cual se les entregó un lote de 160 metros cuadrados, es decir, de 8 metros por ancho por 20 de fondo, con lo cual se fundó la colonia Puertas del Sol. Sin embargo, ahora el alcalde priista junto con el comisario municipal quieren adueñarse de las tierras para venderlas a desarrolladores inmobiliarios. Agentes federales informaron que durante un decomiso de especies en veda como pulpo, mero y pepino de mar fueron violentados por un grupo de personas luego de asegurar especies en veda dentro de una bodega, propiedad de un sujeto apodado El Pititis. Cerca de las 17 horas del día de ayer, agentes de la Fiscalía General de la República, Policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Marina arribaron al puerto de Xilam de Bravo, donde catearon bodegas de unos sujetos señalados como El Nico, Ico y Pititis. A este último se le encontraron kilogramos de pulpo y mero dentro de su bodega ubicada frente al malecón. Sin embargo, su yerno y su hijo, en compañía de sus empleados, evitaron que las autoridades federales realizaran su trabajo. En redes sociales, la exdirectora de la Policía Municipal y actual encuestadora del gobierno estatal, Maricel Cel, pidió el apoyo de los pobladores para evitar que la Policía Federal llevara a cabo las detenciones mediante una alerta con voladores. En cuestión de minutos, los oficiales fueron rodeados solicitando la entrega de las mujeres detenidas, así como la devolución del producto decomisado, al igual que los objetos que se utilizan para la caza. Para presionar a las autoridades, un grupo de simpatizantes del Pititis colocó lanchas en la calle, amenazando a los oficiales de incendiar sus camionetas si no devolvían lo decomisado. Hasta ahora se sabe que la Policía Federal está a la espera de una pronta orden de aprehensión en contra de sujetos identificados como César N., Diego N., El Nenis, Hipo, El Nico y Pititis. Según el reporte, la Policía Federal había arribado a las 17 horas, pero la diligencia se prolongó hasta las 21:30 horas. La tarde de ayer, dentro del mercado municipal de Izamal, falleció una persona de sexo masculino al ingerir alimentos.
Según testimonios, el hoy occiso se encontraba ingiriendo alimentos cuando sufrió un atragantamiento, originando una asfixia de vías respiratorias. Locatarios de inmediato llamaron al número de emergencias. Hasta el lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes procedieron a verificar a la persona. Lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Elementos policíacos procedieron a acordonar el área y darle aviso a la Policía de Investigación y al Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y hacer las diligencias correspondientes de la necropsia de ley. Sobre el kilómetro 90 de la carretera Mérida-Cancún se registró un accidente esta tarde, dejando un saldo de una persona fallecida y un lesionado. Según fuentes policíacas, en este percance se vieron involucrados una motocicleta y una camioneta de la empresa Bimbo. Los vehículos en mención circulaban de Valladolid hacia Mérida. Al llegar al mencionado kilómetro se produjo el impacto donde el conductor de la motocicleta fue quien lamentablemente falleció. Elementos estatales y Guardia Nacional División Camino acordonaron el área temporalmente. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz año bisiesto, por ahí andan haciendo esa broma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana a partir de las 4 de la tarde en el mismo canal. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.